de llamar a entrevista para llamarlo un diálogo. Yo tuve un diálogo con una persona. Y entonces eso le permitió la agilidad al texto, ¿sí? La fluidez, ¿sí? Entonces, pienso yo que he vuelto a leer, ahora por mi hija, que tiene 29 años, me dice, papi, te entendí todo. Entonces dije, bueno, ya, ok, lo logramos, ¿no? Entonces un poco la historia del libro es esa, ¿no? El sentido del libro es ese, el propósito del libro es ese. Y la idea de consejos no solicitados fue surgiendo, el título, más que nada en situaciones en las cuales estuve entre agosto del año pasado y noviembre del año pasado, es decir, en el proceso electoral propiamente dicho. Y bueno, uno iba a un seminario, una conferencia, una mesa redonda, acá o allá, y bueno, todo el mundo terminaba diciendo, ¿y qué va a pasar? ¿Y quién gana? Y si viene... Y ya para ese entonces, ya para agosto del año pasado, Milei había dicho prácticamente todo lo que iba a hacer. Y había dicho cómo lo iba a hacer. Y ya tenía un repertorio claro. Yo siempre he tratado de aproximarme a Milei no como un loco o un delirante, sino como alguien absolutamente racional, con un plan estratégico que representa otros intereses, pero que él los sabe traducir de un modo que parece estrambótico, extravagante, pero que, sacado eso de por medio, y si uno se focaliza, va a encontrar una serie de elementos que paso a paso los ha dicho y los está haciendo, ¿no? Entonces cada vez que llegaba al final de las reuniones, seminarios, talleres, repito, alguien me preguntaba, ¿y entonces qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser? ¿Y que la política exterior? Digo, yo no le puedo dar consejos a nadie. Pero por lo que veo, va a haber un cambio radical y extremo en la política exterior de la República Argentina. Y en esa misma dirección, yo me atrevería a dar una serie de consejos que nadie me solicita, de ciertas virtudes de las continuidades. ¿Por qué son importantes ciertas continuidades? ¿Por qué son importantes para un país como Argentina? Y por qué romper todo, terminar con todo, es absolutamente peligroso. Y aunque suene poco reformista o progresista, yo me atendría a salvaguardar ciertas cosas. Parezco, decía en esos encuentros, casi un conservador. Quiero conservar ciertas cosas, ¿sí? Entonces, si me permiten dar algunos consejos, yo diría, y entonces ahí empezó la idea de los consejos no solicitados. Esa es la razón del título, ¿sí? Dicho esto, voy a la pregunta más concreta que me formulás. La mayoría de los que estamos acá, creo, salvo los jóvenes como ustedes, conocimos a las grandes internacionales, la Internacional Comunista, la Internacional Socialista, la Internacional Demócrata Cristiana, que fueron grandes proyectos que se representaban o replicaban en diferentes países y entornos, y que en esencia, en términos de estructura política con un proyecto político, bueno, había liderazgos identificables,
había una estructura político-partidista que los sostenía, había militantes, había cuadros que se formaban, había una organicidad, había una jerarquía, había una transversalidad de compatibilidades con otros partidos, socialistas o comunistas o demócratas cristianas, en distintos países. Y somos en parte herederos de eso todavía, pero estas internacionales se han ido o debilitando, o colapsando, o perdiendo el rumbo. Entonces, cuando yo pienso en la internacional reaccionaria, no es que estoy replicando y diciendo acá hay un proyecto idéntico al que tenían estas internacionales estructurado. Esto es mucho más disperso, esto es mucho más heterogéneo, esto no tiene una estructura político-partidista firme, esto incluso no tiene muchos militantes, esto no recurre a la calle, recurre a la red, recurre al internet, recurre a otros instrumentos. Y entonces creo que es una novedad en sí misma plantearse qué es esta internacional reaccionaria. Yo formulo la idea, pero digo, sobre esto hay que seguir trabajando. Es un enfoque, pero este enfoque hay que darle densidad. En el camino de estas reflexiones y en debates y en encuentros de otra índole, bueno, siempre aparecía lo mismo. No, pero Meloni es distinto a Trump. Trump es distinto a Bolsonaro. Bolsonaro es distinto a Milei. Milei es distinto a Wilders. No son iguales. No están unidos. No, yo no dije nunca que estén unidos. Yo digo, son parte de la misma familia. No son lo mismo. Sí, está bien, no son lo mismo. En algunos casos utilizan una estructura político-partidista existente. En Estados Unidos de más de 100 años de existencia, el Partido Republicano. En otros movimientos que se van dando al calor de condiciones de xenofobia, lucha contra los migrantes, etcétera, Meloni, el norte de Italia versus el sur de Italia. En otras, bueno, como Bolsonaro, legisladores que están sentados y durante toda su vida legislativa no presentan un solo proyecto de nada, pero genera una irrupción en la cual se sirve de descontentos más de apoyos materiales importantes y trae un discurso basado en el orden, un discurso basado en valores, un discurso en el cual el pasado de Brasil parece superior al futuro de Brasil, porque había orden, ¿sí? Y por supuesto Milei es distinto, no nació de esa misma estructura, pero hay una compatibilidad, me parece a mí, no una homogeneidad, una compatibilidad de rasgos claros y claves. Entre otros, siempre hay, en el discurso al menos, un pasado magnífico, un pasado que se perdió, de grandeza, de liderazgo, que se evaporó, se perdió. ¿Se perdió por qué? Bueno, se perdió por los progresistas, se perdió por el socialismo, se perdió por las reformas, por la inclusión social, por el lugar que pasan a tener las mujeres en el mundo, porque los migrantes también tienen derechos. ¿Se perdió? Sí, se perdió, ok, bueno, perfecto. Y ahí aparece una combinación muy particular de elementos premodernos y antimodernos en esto que yo llamo la internacional reaccionaria, queriendo decir con eso, con elementos en los cuales hay hábitos
que se recuperan en esta cuestión del orden y del destino grandioso que se tuvo, en el cual ciertos avances son nocivos, y es el avance del conjunto de derechos. Y al mismo tiempo, una idea común en la cual se está haciendo o se debe hacer una gran defensa de Occidente. Y que Occidente, o los liberales tradicionales de Occidente, no captan, no entienden el desafío. Y que estas personas vienen a tener un papel redentor y de explicación de por qué llegamos a este punto. Y como hay un horizonte, y ese horizonte es alcanzable, porque esta es una internacional reaccionaria con mucha plata, con muchas conexiones, con muchas redes, de diferente tipo, ¿sí? Hoy, simplemente para poner un ejemplo, si buena parte del peso específico que tenía en la forma más común de el gobierno de los poderosos en Estados Unidos lo daba el peso específico del capital financiero, yo digo que esta elección, esta particularmente, es una elección donde las tecnológicas y los que manejan y están en el negocio de las criptomonedas son los actores fundamentales. Y para eso necesitan, entre otros, a un personaje como Trump. Y entonces no es al azar que Milei viaje y trate de encontrarse con esos mismos personajes. Porque esta es una red muy sofisticada. Tremendamente sofisticada. Y digo que son antimodernos porque están contra el cambio climático, contra la paridad de género, contra el matrimonio igualitario, contra los derechos reproductivos de las mujeres. Y en este gobierno, eso está claro en una agenda que literalmente no le interesa a nadie. A nadie le ha interesado.